un saludo muy cariñoso, un abrazo muy, muy efusivo de mi parte hacia todos ustedes. Gracias por acudir a estos videos. Ahora vamos a hablar de un tema que está muy en boga, porque aparentemente estamos limitados para poder efectuarlo por la pandemia. Vamos a hablar de la confesión, pero vamos a sustentarlo todo en la Sagrada Escritura, porque aquí está por qué debemos de confesarnos y cómo quedamos después de confesados. Pues sí, yo les quiero dar muchas citas, pero más que nada las citas se las quiero dar, ustedes las anotan y después lo confrontan con su Biblia. Cada Biblia tiene una traducción y ustedes van a ver que de todas maneras refleja lo que nosotros queremos decir. Pues fíjese que el perdón de los pecados está desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos varias citas. Vamos a escoger una nada más. Vamos a escoger la cita en Levítico 5:5, en la que se dice: el sacerdote hace la expiación de sus pecados y de los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque el sacerdote también es pecador. Vamos a leer esa cita. Es Levítico 5:5. En Levítico 5:5 está bien. Dice: el que es culpable en uno de estos delitos que ellos tenían prescritos, de aquello que es pecado, se presentará al sacerdote y como sacrificio de expiación de sus pecados cometidos llevará una ofrenda. El sacerdote hará así por él la expiación de sus pecados. Entonces, en el capítulo 5 ya establecen que hay un sacerdote que hace una ofrenda de un sacrificio que el pecador lleva para poder perdonar ese pecado. Después, en este mismo Levíticos, tenemos otra cita en Levíticos 16:30. En el capítulo 5, en el número 16, dice aquí: resarcirá lo que defraudó de los hechos sagrados y añadirá un quinto más y se lo entregará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el sacrificio que acaba de presentar el pecador. Está hablando de que tienen que ir con una ofrenda para que sea perdonado su pecado. Bueno, pues todavía tenemos más citas en el Antiguo Testamento de cómo este es Levítico, es el libro de las leyes, y en ellas está establecido todo como venía la tradición, obrando la tradición. Pero lo que hacemos hincapié es que había sacerdotes que ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Vamos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tenemos muchas citas de cómo se fue dando la confesión de los pecados, de estos mismos pecados que cometemos. Primero vemos a San Juan Bautista. San Juan Bautista estaba en un río y llegaban todos, se confesaban y él los bautizaba y había el perdón de los pecados. San Juan Bautista no era un sacerdote como tal,
pero al bautizarlos se les perdonaban los pecados. El bautismo nos perdona los pecados que hayamos cometido, pero es por una sola vez. Nada más una vez nos bautizamos. Y nosotros después de bautizados seguimos pecando y pecando. Entonces vamos a tener ya la solución de lo demás. Entonces primero Juan Bautista se presenta perdonando los pecados. Después en Santiago 5:5, en Santiago 5:16, nos dice: confiésese unos a otros. Quiere decir, los pecadores van con los sacerdotes, que ahí también los pone en la misma región como pecadores, y entonces nosotros nos perdonan los pecados, los sacerdotes, aunque ellos sean pecadores. Pero esto está muy interesante, porque en Hebreos 5, desde el capítulo 1, dice: porque todo sacerdote es tomado de entre los hombres, nombrado para representar al pueblo delante de Dios. Es tomado de entre los hombres, o sea, es un hombre tan pecador como nosotros, pero aquí está elegido, lo elige Dios, lo toma, lo saca de con los hombres, lo consagra para sí, y entonces sí, él se dirige a Dios. Y como el sacerdote está sujeto a las mismas debilidades, haciendo caso, podemos entender, el sacerdote también está pecando porque está sujeto a las mismas debilidades que nosotros. Y entonces ellos también deben de acudir al sacramento de la confesión. Pero no dice que no sean pecadores, o sea, son pecadores y cada vez que caen tienen que recurrir. Léanlo muy bien en Hebreos 5. Dice que va a presentar ofrendas a causa de sus propias debilidades y de las debilidades del pueblo. Y tiene que ofrecer sacrificios, tanto por sus pecados como por los pecados de los demás. Aquí está dando la función de los sacerdotes en Hebreos 5:5. Dice: nadie puede hacerse el honor a sí mismo. Nadie puede decir: yo quiero ser un sacerdote y ya. No, tiene que ser elegido por Dios, pasar por un proceso y después ser ungido para que tenga la sucesión apostólica y hacerse sacerdote. También Cristo mismo dice que Él fue llamado por su Padre cuando le dice: yo te he elegido hoy. Entonces esta sucesión es: el Padre le da poder al Hijo y el Hijo le da poder a los hombres, y los hombres con sucesión apostólica van recibiendo ese poder del Espíritu Santo. En Mateo 9:18 nos platican la historia de que está Jesús llegando de una barca, llegando con sus apóstoles, y le llevan un paralítico. ¿Para qué se lo llevan? Pues para que lo alivie, ¿verdad? Pero nuestro Señor, que es tan listo, que lo sabe todo, que ve los corazones, le dice: sí, hijo. Le habla con mucho cariño al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados, ¿no? Pues los escribas y los fariseos que estaban ahí endurecen su corazón y dicen: no puede ser, él estaba blasfemando, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces nuestro Señor les dice a los fariseos, en Mateo 9:1, estamos en la misma lectura: les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados.
Fíjense, les voy a demostrarles, está haciendo un reto, está haciendo al mundo que observen que hay una manera de perdonar pecados. Y esa es la que tiene el Hijo del Hombre. Aquí no está hablando él, el Hijo de Dios, sino está diciendo el Hijo del Hombre. Ordena al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese era el reto. Y entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud, toda la gente que estaba en medio de esta circunstancia, alabó a Dios por haberle dado el poder de perdonar pecados a los hombres. Ahí lo dice en plural ya, en el mismo pasaje, Mateo 8, Mateo 9, del 1 al 8. En el 8 exactamente es en donde dice que se levantó el paralítico y que la gente alabó a Dios por haberle dado tanto poder a los hombres. Pues seguimos porque es verdad que Dios tiene poder para perdonar pecados y Dios le ha dado ese poder a los hijos del hombre. ¿Y en dónde se los da ese poder? A ver, vamos viendo las escrituras para que nos digan dónde tenemos la constancia en la Sagrada Escritura, basándonos en la Sagrada Escritura de que los sacerdotes tienen ese poder. Pues en el Evangelio de Juan 20:20, ahí están en la última cena. Estamos hablando del sacramento de la confesión. La confesión es uno de los 7 sacramentos. Todos los otros 6 sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo durante su vida, durante sus 3 años de vida pública. Pero este lo reservó, y lo reservó para ofrecérselos, dárselos cuando tuviera más potestad, es decir, una vez resucitado. Cuando resucitó, en este capítulo ustedes van a ver, Juan 20:21, que estaban todos juntos en el cenáculo y entonces Él llega con todo su poder, con toda su majestad y les dice, ahorita se los leo mejor para leérselos les dice, Juan 20:21. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo esta vez, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló, o sea, les dio el Espíritu Santo y dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Lo que perdonen quedará perdonado y lo que aten en esta vida quedará atado. En ese momento dice exactamente, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Aquí está la clave de cuando Jesús instituyó el sacramento de la confesión. Un sacramento que nos alivia de todos nuestros males. Nosotros, para el sacramento de la confesión, tenemos
los pecados veniales y los pecados mortales. Los pecados veniales los perdona el solo hecho de ir a misa o hacer un acto indulgenciado. Pero los pecados mortales debemos de ir inmediatamente que lo detectemos, debemos de ir ante un sacerdote, arrodillarnos, humillándonos, pensando en que no lo queremos volver a cometer y pedir perdón. Y ese no será perdonado. Cualquier pecado, Dios tiene poder tan grande, más grande que cualquier pecado que nosotros consideramos que sea muy grande. Dios tiene poder para perdonarlos. Pero dice, hay muchos pecados y todos pueden ser perdonados, excepto el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado en el que no creemos en el Espíritu Santo. No creemos que el sacerdote tenga el don de perdonar pecados. Y entonces no lo decimos. Como no lo decimos, pues no se nos perdona. Y ese pecado, el que no dijimos, no se nos perdonó y no se nos va a perdonar. Porque nosotros estamos renunciando, nosotros somos los que renunciamos a que no lo perdonen. Todos los pecados son perdonados. Hay pecados que se reserva el Papa, pero se los reserva como para formar un castigo superior, como para que sean una cosa más ejemplar de que no cualquier sacerdote que tenga uno que ir con el penitencial. En cada diócesis hay un sacerdote penitencial que además da indulgencias, confesarse con ellos, y ese tiene el poder para perdonar los pecados que se reservó el obispo para ser perdonados de una manera más especial. Pero todos tienen perdón, siempre y cuando yo los confiese. Para yo confesarlos necesito estar arrepentida, pensando en que no lo voy a cometer más y irlo a decir ante un sacerdote, que ya vimos que tienen el poder dado por mismo Jesucristo para perdonar pecados, que tenemos la tradición desde siempre, desde el Antiguo Testamento, de que se perdonan los pecados. Los pecados, 1.000.000 de pecados veniales no hacen un solo mortal. No nos preocupemos, pero tampoco tengamos la manga ancha. Los pecados son aquellas faltas que nosotros sabemos que debemos de evitar. Nos podemos guiar por los 10 mandamientos. Los 3 primeros, que son la manera de cómo nos debemos de comportar con Dios. Nada puede ser superior al amor que yo le tengo a Dios. Nada puede ser superior. Si hay algo superior al amor que yo le tengo a Dios, entonces estoy mal. El amor a un hijo, el amor a un esposo, nada puede ser superior. Y luego vienen los otros 7. De los otros 7, el más importante es el 4.º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. No se les olvide. Hay muchos viejitos abandonados en esta pandemia. A cosa de que es la pandemia, pues no se visita, no se les habla, no se les ve, y los viejitos arrumbados pues se sienten tristes, yo creo. Tenemos que ver ese 4.º mandamiento, cómo andamos. Y los otros mandamientos se pueden suplir con el que Dios nos mandó, como en el 11.º mandamiento, diciendo: amen, amen. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, porque si amas no matas, no robas, no adulteras. Bueno, el amor nos ayuda a impedir los otros pecados. Cuando tengamos un pecado, corramos con un sacerdote y supliquémosle su bendición, su perdón, supliquémoslo que nos absuelva de esos pecados.
No guardemos pecados, porque nunca, si lo guardamos, nunca va a ser perdonado. Solo aquí podemos hacer que se nos perdonen pecados. Ya el día que moramos, ahí acabó la cuenta, ya no hay para atrás. Estemos listos para cualquier momento. Estamos viendo que ya van 70,000 muertos, no sé cuántos muertos, es una cosa exagerada. Van muchos muertos, pero no queremos ser uno de ellos y morir en pecado. Queremos ser uno de ellos cuando esté nuestra alma limpia, como cuando quedó en nuestro bautismo. Pues lean su Sagrada Escritura, todos estos pasajes que yo les di, y hagan una buena confesión. Haciendo una buena confesión es como un parteaguas, empieza de mi buena confesión adelante. Y esa buena confesión nos impedirá seguir haciendo pecados, nos ayuda a ser mejores. Pues esto es la confesión. Visto este sacramento, nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Y pues yo quisiera infundirles más cariño a la confesión. Pero esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras y esto es lo que yo les conté. Quizá tengo muchos ejemplos en mi boca pedigüeña, pero no puedo alargar el video. Pero ustedes tienen en su corazón el deseo de confesarse y con eso lo logré. Bueno, hasta la próxima. Un saludo otra vez y a la próxima aquí nos vemos. Con mucho cariño,